Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Damos gracias a Dios por este día que estamos aquí reunidos, que tenemos mejoría en el clima. Sigue haciendo frío, pero no como la semana pasada, entonces damos gracias a Dios que nos haya permitido estar aquí. Vamos a empezar con una oración. Tenemos ahí en la pizarra los dos cantos que se van a dirigir. Después dejamos el lugar para la clase, terminamos con el canto de invitación que ahí está y noticias y comentarios en tal. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar a Dios para empezar la actividad. Bendito Padre Santo Poderoso, damos gracias en esta tarde por la bendición. Primeramente estar aquí, de este día que nos ha permitido reunirnos este miércoles, estar aquí para aprender su palabra, para alabar y glorificar. Le pedimos que venga acá los que estamos presentes, si vienen hermanos en camino, que lleguen con bien para que vean su palabra, por los que también pueden ver por Facebook la transmisión, que puedan estar conectados para aprender también. Damos gracias por esta bendición y se lo pedimos todo en nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos el libro 191. Para empezar. Cantemos. La palabra del Señor, predicar, predicar, con anhelo y oración, predicar, predicar, ante el mundo morador, el testigo de su amor, el poder del Salvador, predicar, predicar, el ejemplo del Señor, imitar, imitar, su humildad y tierno amor, imitar, imitar, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitar, imitar, la venida del Señor, esperar, esperar, Él vendrá, no tardará, esperar, esperar, como siervos del gran Rey, trabajar con celo y fe, si sembráis, recogeréis, esperar, esperar. Número 90, a continuar con la alabanza de esta tarde. Cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá.
Damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos y esperamos que lo que vamos a considerar sea para bien. Esta lección que vamos a ver es para que nosotros, que usted le habla a una gente, le está enseñando o quiere enseñar la palabra, le habla de la palabra. La gente piensa que la Biblia es un libro que es difícil de entender. Y es cierto, si toman la Biblia así y comienzan a ver, pues muchas cosas que no van a entender. Como cualquier otro libro que yo tomo, digamos, pienso en la cuestión de la escuela, tomo el libro de matemáticas, por decir, y lo veo, pues, no, veo números y esto y lo otro, no, pensar así. Pero el asunto en la Biblia no es un orden, digamos que está todo en orden así, que va de, como decimos, de la A a la Z. Todo está mezclado, entonces tiene uno que saber dónde caber, dónde aquí, dónde allá, y poco a poco va uno avanzando. La idea es, aquí se podría hacerse la pregunta a esa persona que le hablamos: ¿puedo yo entender la palabra de Dios? Y luego él da la razón por qué cree que no va a poder entender la palabra, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Por qué dices que no puedes entender? ¿Verdad? Vamos a ver. Y todos sabemos que todos los seres humanos, en el sentido físico, moral, espiritual, somos iguales y somos diferentes. Somos iguales en algunas cosas, pero somos diferentes también en otras, ¿verdad? Pero somos iguales y diferentes en gustos, en intereses, en propósitos, y somos diferentes en inteligencia. Unos son más inteligentes, otros menos inteligentes. Unos tienen más habilidad, otros tienen menos habilidad. Eso que ni qué. Y eso es bueno, yo voy a decir, es bueno porque todos podemos hacer un trabajo diferente en la vida. No todos tenemos que hacer lo mismo. Yo hago de acuerdo a mi capacidad, a mi habilidad, a mi don, y el otro hace otra cosa. Y eso que tú haces yo no lo puedo, pero no, ni para qué. Entonces ese aspecto pensamos que se aplica en la Biblia y no es así. Ahí no se aplica así. Bien, usemos ahí el libro de Deuteronomio como partida, como principio. Deuteronomio capítulo 30, verso 10 hasta el verso 14. Deuteronomio 30, verso 10 dice: cuando obedecieres, dice Dios al pueblo de Israel, a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno, ahí está el punto, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y no lo haga oír, y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mire, en el versículo 13, ahí tenemos una palabra que es la que vamos a usar más. Ni está al otro lado del mar, para que digas, pregunta, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos traiga y nos la haga oír? Ahí está la palabra oír que vamos a usar constantemente.
a fin de que la cumplamos. Esta lectura nos dice que la palabra de Dios, ahí el verso, ¿es difícil o fácil? No es muy difícil, no es muy difícil, es fácil. Aquí entonces, la pregunta que hace la persona que queremos enseñar o que le queremos hablar de la palabra, dice, yo no puedo entender la Biblia, para mí no, es difícil. Y usted tiene que tener armas, medios para decir, sí puedes entender. Si yo lo entendí, tú lo puedes entender. Pero él va a decir algunas cosas negativas de su vida que dice, esto me impide aprender la palabra, entenderla, me impide. Y en la escritura dice, no es cierto, no hay impedimentos para esto. Bien, puedo yo, aquí vuelvo a agregar, yo que soy un ignorante, un analfabeta, uno que apenas sí sabe leer, que no fue a la escuela más que 2 años o 3 a la primaria, voy a entender la Biblia. Podré entender la palabra de Dios. O sea, aquí está el punto. Soy un analfabeta. Yo casi no leo, no puedo leer porque la lectura no me da. Ahí está el obstáculo, ¿o no? Es un obstáculo, según la persona. Y según Dios, ¿será eso un problema? ¿Qué nos dice la Escritura? Para que nosotros le enseñemos que sí puede entender la palabra de Dios, como nosotros la entendimos. Muchos hermanos de cualquier situación intelectual diferente, económica, moral, espiritual, creen que no pueden entender o no pueden comprender la palabra de Dios. O sea, esto no es suficiente para que yo pueda entender la palabra de Dios. Si tuviera algo más, entonces sí, pero no la tengo, no puedo. Esa es una justificación. Y entonces veríamos que Dios ahí falló. Dios y Cristo, ¿qué quieren de nosotros? ¿Que nos salvemos todos o algunos? Todos. Pero aquí ahorita, con lo que estoy diciendo, algunos dicen no puedo. Entonces eso no puedo, dan su razón porque no pueden entender la palabra para poder creer y ser salvos. Entonces Dios, vamos a decir aquí entre comillas, pues no está poniendo las cosas que se entiendan, las pone difíciles y muchos no la van a entender. Definitivamente, no la van a entender. Entonces eso no se van a salvar, porque es muy difícil para que la entiendan. ¿Y qué dice el texto? No es muy difícil, ni está lejos. Te la van a traer y ahí usar para que la oigas. ¿Verdad? Bien. Los que somos o los que son analfabetas o con pocos estudios o sin escuela, son pobres, todos pueden entender la palabra de Dios aunque ellos digan que no. Porque Dios nos ha dado un medio para entender la palabra de Dios. Él no dijo Dios, necesitan tener estudios de esto y entender y ser muy inteligentes para que entiendan la palabra. No han dicho eso. Él sabe que no todos tenemos esa cuestión. Ahora, vamos viendo algunas cosas. El hombre, nosotros los seres humanos tenemos diferentes capacidades intelectuales, ¿o no? Unos son más inteligentes, otros menos, otros menos. Aún en la casa, en los hijos lo vemos, ¿o no? Sí. Todos son igual de inteligentes, de listos, no. Hay unos más opacados, hay otros, hay unos serios, o sea, son diferentes. Dios sabe que así somos, que todos vamos a ser en la cuestión intelectual. Pero Cristo
nos puso una parábola, la cual es la parábola de los talentos. ¿Por qué a uno le dio 5, a otro 2 y a uno 1? ¿Por qué? Díganme, ¿por qué? ¿Por qué no a todos les dio 5? Porque a uno, nomás a ti 5 y a ti 2 y a ti 1. Bueno, porque me das nada más 1. Igual que a él se le dice 5. ¿Cuál sería la razón, bíblicamente o intelectualmente? Conforme a la capacidad de cada uno. Dice, porque si te doy 5, tú no tienes la habilidad, la capacidad para usarlos. Los vas a tirar, ni los vas a usar. Tú nada más tienes la capacidad para 2. Y tú nada más la capacidad para 1. Mire, hace años en Monclova hubo un problema en Altos Hornos y les dieron a los trabajadores dinero, y en aquel tiempo millones, 10 millones, 5 millones, 3 millones, 2 millones. Todos tenían 1 millón. ¿Tenían capacidad para administrar ese dinero? ¿Qué hicieron con los millones? ¿Alguien sabe? Pues lo gastamos. A hacer fiestas y viajes y esto y lo otro, y al rato, ya no tenemos nada. Y se quedaron sin nada. Y se lo digo porque así fue. ¿Tenían capacidad para administrar el dinero? No. Ellos con poquito, para eso, es tu capacidad con poquito, pero te dieron millones, te dieron 5 talentos, pues no supiste ni qué hacer y los tiraste. Entonces, Dios sabe que tenemos diferentes talentos, porque hay diferentes, hermanos, oficios, profesiones, trabajos, que solo el que tiene X cualidades podrá ser ingeniero, o podrá ser médico, podrá ser maestro, o mecánico, lo que usted quiera. ¿Por qué no todos son médicos? ¿O por qué no todos son ingenieros? A ver, ¿por qué? Porque no. Digamos, yo tengo 5 hijos y yo quiero que todos sean médicos, o que todos sean maestros. Y no me sale así. ¿Por qué? No tiene el interés. No tiene interés, pero uno dice, no, yo nomás la veo la sangre y me asusto. ¿Verdad? No, y si voy a ver un cuerpo muerto, no, olvídate, yo no. Usted no tiene capacidad para eso. ¿Verdad? Y el otro, bueno, dice, yo quiero que todos sean mecánicos. Dice, yo no sé nada de mecánica y ni me gusta. En la escuela preparatoria, o en secundaria preparatoria, a muchos alumnos dicen, a mí las matemáticas no me gustan las matemáticas, no las entiendo. Bueno, si no te gustan las matemáticas, ¿vas a ser ingeniero? Pues no puedes, porque necesitas las matemáticas. ¿Va a ser? No. Entonces métete a otro donde no uses las matemáticas, ¿verdad? Entonces a mí me gustan las matemáticas. Bueno, sí, pues, esta es tu carrera. Entonces Dios por eso, hermano, nos dio a cada uno una capacidad, un don, una habilidad, a una habilidad de manos, habilidad de pies. ¿Por qué no todos son buenos futbolistas o beisbolistas? Porque no tienen el mismo don, la misma capacidad, la misma inteligencia para hacer. Eso en la vida. Entonces, mirando eso, ¿verdad? Muchos piensan que no pueden entender la palabra de Dios porque no tienen esa capacidad. No, si yo fuera maestro, si yo fuera ingeniero, a lo mejor sí entendía la palabra de Dios. Recuerdan ustedes lo que dice, y si quieren leerlo, en 1 Corintios 12, 17, cuando está Pablo hablando de la iglesia, que en la iglesia hay muchos trabajos que hacer, pero no todos los trabajos, no todos tienen la misma capacidad o don para hacer el trabajo. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 12, 17. Si el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Sí, porque entonces ahí el versículo anterior, en el versículo dice, yo quisiera ser ojo, yo quisiera... Pues espérame, o sea, no todos pueden hacer lo mismo.
Vamos a decir, yo quisiera dirigir los cantos, pero yo no puedo. Yo quisiera ser predicador, pero yo no puedo. Pero tienes otra gracia, otro don. ¿Me entiendes? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, con eso, puedes decir, no, para entender la Biblia, entender la palabra de Dios, pues yo no puedo. Porque se percibe que necesita una cualidad especial para entender la palabra de Dios. Y todos los seres humanos tenemos la cualidad, la característica para saber y conocer la palabra de Dios. Nadie se escapa de eso. Bueno, algunos, como ahorita diremos una palabra. Veamos este otro punto. Dios quiere, hermanos, que el ser humano, todos los seres humanos, conozcan a Dios y conozcan su voluntad y se salven. Todos. Sean pobres, sean ricos, sean maestros, todos. Pero si esos todos, algunos dicen, no, yo no tengo esa capacidad para entender la palabra de Dios, entonces ahí ya Dios ya dice, pues, sí, tú no puedes entenderlo. Para ti no fue esto. Vamos a decir, ha sucedido, hermanos, que alguien, un joven, un hombre, mujer, toma una profesión, pero no es su gracia. Y si no es su gracia para esa profesión, ¿qué sucede cuando la practica? Un médico, un maestro. No la practica. No la practica. No, sí la practica. Pero ¿qué sucede si no es su don? Se echa malas. Médicos malos que no saben acertar yo me recuerdo un día que fui al seguro, me va a tomar la presión, no, te ves bien. Esa es la que, pues todos nos vemos bien. Entonces, ¿por qué nos tomamos la presión? No, está bien. Entonces, médicos que no tienen el don, la gracia, ¿verdad?, de estar bien, de estar mal, porque no es su don. Tú aquí no eres para otra cosa, porque esa es tu gracia. En la iglesia tenemos muchos dones para hacer el trabajo, pero para entender el Evangelio, todos tenemos el mismo poder, vamos a decir así, el mismo medio para poder entender la palabra de Dios. Dios, como decía, quiere que todos los seres humanos le conozcamos y conozcamos su voluntad y da leyes, pero las leyes, como leíamos ahorita en Deuteronomio, son difíciles las leyes de Dios. Difíciles, ¿sabes? Qué difícil. No son difíciles, son fáciles. ¿Quién hace difícil las leyes? Uno mismo. Y siempre se pone el ejemplo de las inyecciones. ¿Cuándo es cuando duele más la inyección? Cuando se la pierna dura. ¿Y por qué? Por nervios. ¿Y los nervios por qué? Por miedo. Tiene miedo. Por miedo. Y uno dice, no, póngame, ni sentir. Porque quiere. Y entonces uno se resiste, o sea, el miedo resiste. Y entonces la aguja tiene que entrar en cuestión blanda y ponemos duro, pues te duele. Entonces las leyes no son difíciles, las leyes de Dios no son fáciles, pero uno las hace difíciles, uno las hace imposibles. Ahora, y aquí el detalle que vamos a ver, Dios nos dio, hermanos, en nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra nariz para el olfato, nuestra boca para el gusto y nuestros oídos para oír. Aquí el punto es de que yo digo, es que yo no sé leer, o leo y pues batallo mucho para leer y entonces leo y no entiendo, porque leo mal, cambio las palabras. Yo le voy a decir, yo a veces leo aún en la escritura o en un periódico y leo una línea y la leo, le cambio a una palabra, la cambio por otra, pero se me hace raro, ¿cómo dice aquí esto? No, y le vuelvo a leer, me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué,
leí mal, por eso pues, me dio un mensaje que se me pareció difícil, raro. Entonces ya bueno, entonces yo leo mal. Entonces yo casi no leo muy poco. Entonces, ¿cuál es el medio que Dios quiere o el medio que todos tenemos en el cual podemos aprender la palabra? El oído. Yo no sé leer, pero tengo oído. ¿Cuántos hermanos en la iglesia han venido sin saber leer y han creído y están en la iglesia? Mi mamá no sabía leer ni con la Biblia sencilla. Exactamente. ¿Pero qué? ¿Qué tenía? El oído. Estuvo oyendo, y oyendo, y oyendo. Entonces, si todos tenemos oído, ricos, pobres, analfabetas, profesionistas, todos tenemos el medio que Dios nos dio. Dios no nos dice, lee. Aquí nosotros decimos, lea. Pero la lectura es un apoyo a lo que estás oyendo. Pero yo no sé cómo leen ustedes, pero si yo leo, yo estoy metiendo la lectura en mi mente. Es como si estuviera oyendo. Estoy oyendo lo que me está diciendo, estoy oyendo lo que me está diciendo esta lectura y lo estoy metiendo a mi oído, ¿verdad? Pero no sé leer, pero puedo oír. Vamos a ver todo eso. Dios nos dio oídos para oír y es el medio para saber de Dios. De oído oiréis, dice la Escritura. Pero también dice, de oído oiréis y no entenderéis, porque no le pongo atención, porque tengo mi mente en otra parte y oigo y no entiendo. Por eso nosotros a nuestros hijos, cuando hacemos recomendaciones, ¿cómo queremos que comprendan el mensaje? Hay una expresión que usamos nosotros. Le decimos una recomendación y al último decimos alguna palabra. ¿Me oíste? ¿Me oíste? Ya le dije lo que quería. ¿Me oíste? Sí, bueno. ¿Me oíste? Sí, bueno. O sea, ¿me entendiste? Por el oído. No le di un escrito. Le dije, y te lo repito, ¿ya me oíste? Si no vienes, si no haces, estas son las cosas. ¿Ya me oíste? Sí, ya me oíste. El oído, hermanos, es el medio. Ahora, la orden, hermanos, es oír la palabra de Dios. La orden es oír y el complemento es, si puedes, lee, para que haya dos caminos para entender el mensaje. Oyes y lees. Y aquí tienes el mensaje, y esta lectura es como que si estuvieras, yo estoy oyendo las palabras por decirlo, cuando usted leyó en el pasado, que se usaban mucho cuando está leyendo la carta de su mamá, ¿está oyendo las palabras de su mamá o no? Está leyendo las palabras, está oyendo las palabras de su madre, o de su padre, o de su hijo, son sus palabras. Y esta se la imagina aquella persona que le está escribiendo un mensaje. Digo, ya no se hace en las cartas. En Job, que leo, Job 13:1 dice, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, Job 13:1, y oído y entendido que quieres, dice ahí. Y dije, pues repito, he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. ¿Quién entendieron? ¿Mis ojos o mis oídos? Mis oídos entendieron. Bien. Ahora vean ustedes por qué decimos que sí todos podemos entender la palabra de Dios. Dios se comunicó con el hombre, ¿cómo? ¿Por escrito o hablando? ¿Cómo se comunicó Dios con el hombre? Hablando. No le mandó cartas. Fue hablando. ¿Qué hizo en el jardín del Edén? Le habló. ¿Qué le hizo a Abraham? Le habló.
el otro medio, como dice el libro de Hebreos, capítulo 1, en los primeros versos, dice, por sueños. En los sueños nos está hablando. Por éxtasis nos está hablando. Ahí nos está dando un mensaje. ¿Recuerdan ustedes cuando José quería dejar a María? ¿Qué le dijo el ángel en el sueño? ¡Ey, no la dejes! ¿Verdad? Dios mandó ángeles para que hablaran al hombre. Y como Dios, no le, digamos, sí puede hablarle a todos, dijo, pongo profetas para que les hable lo que yo le doy al profeta para que se lo digan a todos. ¿Entiendes? Oigan. Ahora, aquí tengo esto. Cristo habló y los apóstoles hablaron o escribieron ahí cuando estaban hablando y cuando estaba Cristo predicando. Puro hablar. Y todos estaban ahí, oyendo. Ahora, Cristo ordenó enseñarla, ir y predicar el Evangelio. No dice, voy a decir, aunque se debe hacer. No, dice, vayan y repartan literatura, vayan y... No, hable la palabra para que oigan las gentes. Para que oigan. Dice, recuerda usted en Hechos 2:37, cuando el apóstol Pedro predicó el primer sermón, ya le dijo todas las profecías de Joel, de que Cristo iba a morir, iba a resucitar, que su alma no quedaría en el Seol, y Jesús de Nazaret resucitó y está en el cielo, y Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y dice, y al oír esto, al oír todo el mensaje, al oír, no leer, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero oyeron. No dice, leyeron y creyeron. La lectura es complemento muy importante. No es que digamos, no, es necesario en nuestros tiempos. Ahora, los primeros cristianos, ¿cómo extendieron el Evangelio? Ahí en el libro, después cuando estaba la persecución, ¿qué hacían los primeros cristianos para que la gente creyera y entendiera? Hablando. Iban hablando. Iban caminando, iban hablando. Iban hablando con la gente. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, las profecías. Y les hablaban a los judíos que entendían eso, que esperaban al Mesías y les hablaban. Ustedes esperaban al Mesías, el Mesías fue Jesús de Nazaret, que ya murió y resucitó. Ese es el Salvador. Y la gente creía. Iban hablando. Entonces, si nosotros, hermanos, y si usted, digamos a esa persona, si usted oye, me permite que le hable, que le explique, que le dé un estudio, aunque no le hable, pero óigame, le voy a enseñar la palabra de Dios. Y aunque lea usted muy poquito, aunque no tenga estudios, aunque no haya ido a la escuela, pero si me oye, usted va a entender la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que esa persona se salve? ¿De quién? De nosotros. De uno mismo. De cada uno. Pero como yo no hablo y no le digo a nadie nada, pues nadie me oye. Nadie oye. No mi palabra, la palabra de Dios. Esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice Cristo. Ya si usted quiere obedecerlo, hágalo. Si no, pues no lo haga. Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo de Lidia. ¿Cómo se convirtió Lidia en Hechos 16? ¿Qué dice ahí? Estaba oyendo. No dice, estaba leyendo la escritura y los, mira, no, estaba oyendo que estaban predicando ahí la palabra de Dios y creyó y se bautizó y fue una fiel cristiana. Entonces, y le voy a decir, pues, que aquí no se da, porque no queremos. Muchas veces cuando prediqué en Monclova, voy a decir, una persona, una mujer, me dice, vaya a mi casa, nada más yo creo, pero vaya a mi casa a predicar. Y comenzaba a hablar, aquí estamos hablando, y aquí en el cuartito estaba otra gente oyendo, de la familia. Primero se convertía el que estaba ya oyendo que el que yo le estaba enseñando aquí.
Pero esta persona me invitaba a su casa hoy. Venga para que oigan mis gentes. Me habla a mí, pero quiero que oigan mis gentes. ¿Qué hizo? Cuando Pedro tuvo el sueño ¿cómo se llama? Que venía y luego fueron allá con el soldado. ¿Qué hizo el soldado, centurión, cuando Pedro llegó? ¿Él estuvo solo oyendo el evangelio o qué hizo? ¿Qué hizo? No le oigo. Invitó a la familia. ¿Y qué hacemos nosotros? No le invitamos, nada más yo. No nada más estamos, vengan y oigan, va a venir un mensajero de Dios. Y ellos se convirtieron. Entonces, hermanos, todo esto es bueno. Ahora, ponga aquí un ejemplo. En el Antiguo Testamento, que no leemos, en el libro de Nehemías dice que Esdras tomó un púlpito y predicó, leyó la ley de Moisés. Y la gente oía atentamente, oía con reverencia y lloraron de estar oyendo la palabra de Dios. ¿Pero qué? Oyeron que alguien les hablaba de la ley de Dios. Ellos no leyeron, pero oyeron. En el caso de la predicación, cuando dice el libro de Hechos que los apóstoles llegaron a un lugar y comenzaron a hablar de la palabra, y entonces estaban escudriñando la escritura para que lo que me dices, que sea lo que está aquí escrito. O sea, ahí hay dos cosas que hacemos nosotros ahora: oír y leer la escritura. Esto es un complemento que me va a ayudar de lo que estoy oyendo. Entonces, Dios quiere, hermano, que todos, usted y yo y todos, oigamos su palabra y oigamos su voluntad y seamos salvos. Seamos salvos. Entonces aquí la pregunta: ¿todos podrán ser salvos? ¿Todos podrán entender el Evangelio? Algunos. ¿Mande? Algunos. Sí, pero Oye, ahora, ¿por qué no lo entienden? Porque ellos le ponen peros. ¿Cuántas veces Cristo estuvo hablando y los fariseos, escribas? No. O sea, ponen primero sus intereses, le ponen una barrera, por eso no entienden. Es que yo no creo en eso porque creo en esto. O sea, esto lo pongo aquí para que la palabra de Dios no llegue. Quite eso. Yo oigo directamente la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, las palabras de Dios es fácil de entender, hermanos. No es complicado. Porque así lo leímos ahorita en Deuteronomio 3. No son difíciles. Ahora voy a decir el lado contrario. Si Dios nos hubiera puesto leyes difíciles, pues entonces ahí sí. Ahí sí. Difícil. No lo entiendo porque me las puse, pero sí son fáciles. Cuando el niño va a la escuela, le ponen luego cosas difíciles. Lo más sencillo. Entonces cuando le hablamos a la gente, cuando oye lo más sencillo: tú eres un pecador, Cristo es Salvador, no le vamos a hablar de Apocalipsis y de eso, lo más sencillo. Bien, ahora, Cristo, hermanos, quiere que nos salvemos todos. Ahorita que mencionaba de aquel hombre de Pedro que le predicó al centurión, en Hechos 10, 34 y 35, cuando Pedro vio a la gente ahí, dijo: en verdad, ahora veo que Dios no hace ¿qué cosa? Distinción de personas, sino que de todo lugar que le teme y guarda la justicia, de este se agrada. Dios no hace distinción, pero si nos hubiera puesto palabras difíciles que solamente ciertas personas van a oír, entonces, o entender, entonces sí, esto no es para usted. Esto es para gente que entienda. No, todos podemos entender. Es como en los trabajos. En los trabajos se piden requisitos. Si yo no lleno los requisitos, ni para qué pararme. ¿Verdad? Oiga, tienes aquí mínimo que tenga secundaria y tráeme el papel de secundaria.
No tengo segundo. Ya, fuera, ya ni para qué platicar. ¿Me entiendes? Ahí es un requisito. Pero ¿qué dice Cristo? Es que necesitas leer, y leer bien. No, necesitas oír. Oír, y aquí el oír entra a tu cabeza y comienzas a tener una revolución y vas a entender, porque Dios te da inteligencia para entender. O sea, Dios nos facilita, hermanos, el entender la palabra de Dios. Ahora, podemos decir, Dios salva y quiere que todos se salven, sean ricos, como Abraham, como Job, como cualquiera, sean pobres, sean trabajadores, sean como Pedro, ¿qué era? Pescador. Cuando a Cristo andaba predicando, decía, si no tiene estudios, mira todo lo que dice y cómo habla, de dónde sabe tantas cosas. Cuando uno conoce la palabra de Dios, hermanos, en la palabra de Dios va a conocer muchas cosas, como si hubiera ido a una universidad. Va a conocer la historia. Usted le habla de Nabucodonosor, le habla de Sansón, le habla de esto, le habla de tal ciudad, de tal río. Oye, ¿dónde sabes tanto de la Biblia? Ah, caray. Y aquí, hermanos, gente, y le voy a decir por lo que he visto, muy humilde, que apenas sí sabe unas cuantas letras, conocen mejor la palabra de Dios que gente que son universitarios. Así se lo digo. Porque a la universidad, sí, no le dan mucha importancia. Pero el que tiene poca capacidad, digamos, de conocimientos, se bebe la palabra de Dios. Lo ve, lo entiende. Aquí en esta congregación, pregunto, a ver si usted sabe, ¿hay o no hay hermanos que son, voy a decir, si con todo, muy ignorantes en cuestión de escuela? Que no hayan ido, que no hayan terminado ni primaria o que no hayan ni ido a un primer año. ¿Habrá hermanos aquí en esta congregación? Pues sí lo hay. Sí lo hay. Y son fieles, y conocen, y respetan. Hay hermano que viene y me habla, hermano, y me pregunta, ¿cómo entiendo esto? Y me dijo, yo no fui a la escuela, yo anduve en el monte, ahí no había escuelas, y es creyente, ¿me entiende? Y el universitario, el que es ingeniero, ni siquiera pide, oiga, no, yo entiendo todo, ¿me entiende? Bien, no importa, hermanos, que seamos quien seamos, que seamos pobres o enfermos o con pocos conocimientos, Dios quiere que seamos sanos, porque quiere que busquemos su camino. Por eso Cristo quiere que nosotros le conozcamos. ¿Qué es lo que quiere? Lo mínimo que Dios quiere, que conozcas qué cosa, lo mínimo. ¿Cómo decir? En la escuela, o usted y yo, ¿cuál es lo mínimo que debemos de conocer de matemáticas, de aritmética? Lo mínimo. ¿Usted sabe cuántos son? 2 por 2. Es lo mínimo. Si no sabe cuánto es 2 por 2 más 2, pues ya, caray, cuidado. Lo mínimo. Y de ahí vamos aumentando. ¿Qué es lo que quiere Dios que conozcamos? Que hay un Dios todopoderoso, mínimo. Que dependemos de ese Dios, que Él nos da la vida. Que conozcamos que somos pecadores. Y que en esa condición estamos condenados a ir a un castigo. ¿No lo entiendes? Sí, lo entiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ya lo entendiste? Como si ya entendiste como el bebé, 1 más 1 son 2. Ahí vamos al pasito. Él no sabe ni sumar ni restar, pero al pasito. Ahora, Dios no quiere que te condenes, que te vayas a ser castigado, entonces mandó un Salvador, que es su Hijo, Cristo. Cristo Jesús vino a salvarte, ¿entiendes?
y para salvarte murió en el Calvario, en la cruz. Tú merecías el castigo, pero Cristo lo recibió. ¿Lo entiendes? Sí. No está leyendo, está entendiendo. Eso es lo mínimo. Para que tú seas salvo necesitas que arrepentirte, pero creer en Cristo, que es el Hijo de Dios, y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? Dejar el pecado. Mientes, engañas, defraudas, tienes un carácter así, cambia, lucha. No vas a cambiar luego, al pasito, con la ayuda de Dios. No estamos hablando del Espíritu Santo y de Apocalipsis y del libro de Daniel y la historia de... Nada, está lo mínimo. Ahora, vas a conocer que Cristo es el único Salvador, como dice Hechos 4:12, porque no hay otros más que Cristo. Bautízate creyendo y confesando su nombre. Y ya, ese es el punto. Y de ahí vas a ir aprendiendo más la palabra. ¿Te puedes salvar? No sabes leer, no sabes escribir, eres pobre, no eres nada, pero tienes oído y ya con eso es suficiente para empezar en el camino de Dios, ¿o no? Ahora, hermanos, tengo aquí, sí, pongo yo este ejemplo. Yo aquí ya estamos, yo no sé nada, ni conozco que Génesis, Éxodo, no conozco los libros, nada, pero ya entendí este mensaje. Entonces de aquí en adelante, ¿qué voy a hacer? Poco a poco, ir aprendiendo. Cuando llegamos a primaria, bebés, nos enseñan, primeramente, digamos, hacer palitos y hacer bolitas, y luego nos traen 1 más 1, igual a 2, 1 más 1, pero si ya aprendió el niño y viene con Dios porque aprendió eso. Pero él no va a aprender esto, la raíz cuadrada, no se lo vamos a enseñar aquí. Eso va a ser en secundaria, no sé dónde. ¿Me entiendes? No le vamos a enseñar 2x y x. ¿Me entiendes? Este va a ir aprendiendo poco a poco. Y pongo el ejemplo para ir terminando. La mujer como el hombre. Cuando nos casamos, sabíamos lo que íbamos a hacer a través de los años. Usted joven, se casó. La mujer especialmente. A ver, mujeres. Usted se casó. Ahorita, esta mujer que tiene 20 o 30 años de casada, ¿ya? ¿Cuántas cosas sabe de cocina? ¿Sabe hacer un menudo? ¿Sabe hacer un pozole? ¿Sabe hacer unos chiles rellenos? ¿Sabe hacer unos tamales? ¿Sabe? Oiga, ¿y cuando se casó lo sabía hacer? Muchas no saben. ¿Cómo? Algunas sí. Pero, ¿sabía hacer meter al horno para hacer un pastel? Pues, ahí para mamá lo hacía. ¿Sabía usted cambiar un niño un pañal y esto y lo otro? Cuando se enferma el niño, ¿sabía qué hacer? No, porque yo no me metía. ¿Y qué le dijeron cuando se casó? ¿Todo esto tienes que saber para casarte? Nada, no sé nada. Bueno, no sé ni coser un huevo, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir, hermanos, es que para venir a Cristo, cuando conozcas que Cristo es el Hijo de Dios, es el Salvador, y yo soy un pecador, y que necesito a Cristo para salvarme, este es el principio nada más. Y de ahí en adelante, ir aprendiendo poco a poco. Y pasan 5 y 10, 20 años, y usted ve todo lo que ha aprendido a través del tiempo. Yo al principio no sabía ni dónde estaba el Génesis, ni dónde estaba el Apocalipsis, pero ahora sí, manejo la Biblia. Yo no sabía texto, pero ahora conozco. Eso no me dijeron que para bautizarme tenía que conocerlo. Lo único era que yo era pecador y de Cristo es mi Salvador.
y que debe estar en su iglesia porque Cristo me agrega a su iglesia, y que yo debo de ser perseverante para alcanzar la vida eterna. Y de ahí comenzamos a trabajar. Por eso, hermanos, bueno, aquí puse más cosas, que si sabíamos planchar y que si sabíamos curar. Cuando nos casamos sabíamos curar a los, pues no, se cayó, pues ahí está mi hermano para que lo cure, y para que le ponga el bache, para que le ponga esto, y para que le ponga, ¿verdad? Entonces así, hermanos, el que dice, no, yo no puedo entender la Biblia porque yo no, sí puedes entender la palabra de Dios. Todos podemos entender la palabra de Dios. Que no pongamos ese pretexto. Y usted enséñele, no cosas de arriba, lo más simple. Tú eres un pecador y Cristo es un salvador. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere ponerte en su reino, y cuando estés ahí, el Espíritu Santo te va a ayudar para ir aprendiendo la palabra, para que seas fiel y perseverante. Como fuimos diciendo, hermanos, la pregunta era, ¿puedo entender la palabra de Dios si no sé leer? Si soy muy pobre, si soy un ignorante. Sí puedes entender la palabra de Dios. La respuesta es sí, porque Dios te ha dado el oído, te ha dado la vista, y con el oído y la vista, el oído para oír, la vista para leer. El leer es un complemento muy importante, porque si no tienes quien te predique, quien te enseñe, puedes leer, y a esa lectura te está enseñando, Muchos agentes, hermanos, muchas personas, en el pasado, allá en los años 50, cuando la iglesia en México comenzaba, había un programa de radio acá cerca de Matamoros al norte, en Harlingen, Texas. A las 10 de la noche había ese programa y se oía en muchas partes de México. Y muchas gentes, hermanos, se convirtieron por ese programa. Porque pedían, oiga, ya entendimos el mensaje. Nadie fue a predicarles directamente, pero oyeron el evangelio y se extendió el evangelio por ese programa. Ahorita muchos hermanos oyen la palabra a través de esta transmisión. Quizá algunos son creyentes, muchos quizá algunos podrán oír que no son creyentes y pueden entender el mensaje. Por eso, hermanos, Dios nos ha dado esta bendición. Oigamos la palabra de Dios, pero oigamos siempre la palabra correcta. No oigamos mentiras, no oigamos cosas que nos van a destantear y nos van a llevar por un camino equivocado. Porque el enemigo de nuestras almas, eso es lo que quiere. Vamos a decir una cosa. Cuando no hay buena transmisión, se dice que hay que hay algo que nos impide entender bien. Porque no entendí, es que hay de rayos y hay lluvias, una interferencia. Satanás quiere interferir en que nosotros no entendamos la palabra de Dios. ¿Cómo? Con otros mensajes, desea lo que sea, para que no queramos entender, o sea, no nos interese la palabra de Dios y distorsionemos el mensaje. No, los hermanos, no. Por eso, hermanos, en esta tarde les animo a que todos oigan la palabra de Dios cuantas veces sea necesario. Hoy tenemos muchos medios. Primero, venir a la iglesia para oír la palabra y convivir con los hermanos. Si usted puede, en una transmisión, en un CD, en X, oiga el mensaje de Cristo. Y como complemento, lea todos los días la palabra de Dios. Y ahí Cristo y Dios le va a estar hablando por medio de los mensajeros. Vamos a cantar el himno que está señalado y que Dios nos siga ayudando. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para cantar el número 27, Padre, tu palabra es. Cantemos. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solar, y es siempre aquí en mis pies, y a mi pecho trae la paz. Es tu ley, Señor, celestial, en
dándoles gracias una cuenta por estar aquí reunidos. Gracias que estuvimos aquí reunidos. Gracias a los que están viendo por Facebook. Recordarles nada más sobre la reunión próximo domingo, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Ya nos quedan 2 domingos del mes de enero. Entonces ya está terminando vamos a mención del mes, de hecho. Próximo miércoles 5 de la tarde también. Y bueno, como noticias o comentarios, pues nada más orar por cada uno de nosotros, por los enfermos, por Erlinda Ruiz. ¿Cómo salió la operación, hermana? No la operaron, hermano, porque se atravesó algo y Ok. dijeron que no. Muy bien. Hay que orar por hermana Elsa Rocha, por el esposo hermano Fernando, por el cuate también, por cada uno de nosotros, orar todavía por nuestra hermana Rosael y su familia, por el fallecimiento de Orlando. También nos han comentado que algunos van a salir de la ciudad, como la familia Villegas, su hermana Olivia, y salían para Monclova y San Buena. No sé, ¿algo más, hermanos, que anunciar? Si no es así, bueno, nos despedimos con lugar de oración. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, para adorar a nuestro Dios el primer día de la semana. Así como estamos, vamos a orar. Gracias a ustedes por su asistencia. Oremos. Bendito Padre, Señor Todopoderoso, damos gracias, una cuenta por la bendición de este día, por lo que nos ha permitido. Le pedimos que bendiga a cada uno que estamos presentes, gracias porque permitió que llegaran con bien, que estuvieran aquí reunidos. Le pedimos por esta congregación, por la obra de la congregación, por lo que se hace. Despiadados también de este lugar, que podamos estar el próximo domingo aquí reunidos también. Y pedimos esta tarde las oraciones por los hermanos de la congregación, como la hermana Elsa Rocha. Le pedimos también por Mario Flores, que es el tío de hermana Yasmín, que va a ser operado mañana. Le pedimos por Lucas Martínez también, que está hospitalizado. Le pedimos por el esposo hermano Fernando, por el cuate, por cada uno de nosotros. Bendiga a los que nos cumplir este lugar, Padre, se lo pedimos todo en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Amén.